Años el Señor me salvó a mí. Ah, yo como todo hombre, ¿verdad? Me burlaba de las cosas de Dios, me decía que eran puras mentiras, que eran invenciones de los hombres y todo ese tiempo yo estaba muy perdido, ¿verdad? Pero no sabía qué tan perdido estaba yo porque pues yo pensaba que era como todo cualquier otro hombre, ¿verdad? La vida es la vida y hay que vivir y hay que celebrar y hay que disfrutar y hay que buscar el placer, todas esas cosas que los hombres buscan. Y yo no quería saber nada de Dios. Pero un día el Señor me rinconó, me trajo a lo más bajo y yo no tenía otro lugar a donde ir, y no tenía esperanza, no sabía quién me podía ayudar en ese tiempo, que estaba yo muy joven. Claro, estaba muy metido en las drogas, en la LSD, la cocaína y otras tonterías, pastillas. Y había cometido muchas cosas malas en mi vida y no me gusta hablar de eso, pero es bonito tener un testimonio de lo que ha hecho Dios. Y creo que es lo que falta ahora. Pues yo me acuerdo que el Señor me arrinconó y un día yo nomás le dije, me habían dado un tratadito. Una señora en donde yo trabajaba me tuvo mucha paciencia y me decía que estaba orando por mí. Yo le decía, pues sigue orando, a mí me gusta la vida de pecado, le decía yo. Pero pasaron ciertas cosas y me llamó la atención Dios y me arrodillé una vez en un lugar allí en mi casa y le dije a Dios, Dios, si tú existes, si tú eres el Dios que me predica esta señora, aquí estoy, tómalo todo, ya no quiero nada con mi vida. Y inmediatamente al amaneció otro hombre, era un hombre nuevo, completamente. Todavía no tiene una Biblia yo y nada de eso, pero tiene una hambre para conocer a Dios. Y busqué una Biblia y empecé a leerla y se me abrió el texto, se me abrió las escrituras como... a mí no me gustaba leer mucho, no me gustaba leer, pero empecé a llorar mucho y mi esposa me miraba porque le entendía las escrituras a la Biblia y me hablaban, el Señor me está hablando y me salvó, me perdonó todos mis pecados, sentí que me quitó esa carga que estaba sobre mí, ese peso y ese primer día corrí al trabajo y abracé a todos, no sé por qué, tenía mucho amor, mucho agradecimiento con Dios. Y lo poco que sabía, yo pues busqué una iglesia y esta señora me recomendó una iglesia y empecé a ir allí y me recibieron a mí y a mi esposa, nos amaron mucho y tenía un hambre yo por la palabra, me senté enfrente inmediatamente. Yo era un hombre muy tímido, vergonzoso, pero pronto me quería sentar enfrente para oír la palabra, no me interesaba si me estaba viendo la gente. Ahora hay mucha gente tímida en la iglesia, ¿verdad? Nos sentamos a mero atrás, ¿verdad? Que no digo que es malo, pero el interés en la palabra, porque mi alma había nacido, mi espíritu necesitaba alimento y empecé a crecer en el Señor y salía a predicar a los barrios y les hablaba de mi testimonio, esto es lo que yo sabía, mi testimonio, y vi gente venir a Cristo, a los del barrio venir a Cristo y Dios estaba trabajando por medio de mí. Yo nunca me imaginé que Dios me iba a usar a mí. A mí no me gustaba hablar enfrente de la gente y años después el Señor me llamó al pastorado y fue que la iglesia lo reconoció y oraron por mí. Yo estaba bien predicando en las calles, predicando en grupos y con la familia de mi esposa llegaron a Cristo. Mi familia llegó a Cristo, todos mis hermanos, porque vieron el poder de Dios en mi vida, la transformación. Una religión que no transforma no vale nada, no tiene valor. Puedes tener tu religión y decir, bueno, yo creo en esto, pero si no has cambiado, no te ha transformado tu vida, no es de Dios,
Dios cambia vidas. Dios transforma. Dios no te deja como estás. No te deja así. Y si sigues creyendo en esa religión, en esa cosa, en tus ideas, y te dejas llevar por ello, pero no te transforma, solamente te quedaste en lo mismo siempre, siendo esclavo y cautivo de Satanás. Yo predicaba eso, hermanos. Y mire mucha gente venir al Señor, y el Señor me llamó al ministerio y hasta hoy, ¿verdad? Ya tengo 27, 28 años de pastor, pero a mí no tomo a la ligera subir este púlpito. No. Yo si subo este púlpito es que quiero ver vidas transformadas. Yo no estoy contento, y yo sé que es la inquietud del Espíritu Santo de ver a la misma gente cada domingo. Este no es un club, este es un hospital para almas que tienen necesidad de un sanador, de un salvador, Jesucristo. Y si vamos a seguir con la misma gente siempre, mejor cerramos las puertas. Si estamos contentos de ser los mismos siempre, cada domingo, hermano, hermana, te voy a decir una cosa, estamos contentos, satisfechos y no nos molesta ver las bancas vacías en esta iglesia. Te voy a decir una cosa, el Espíritu de Dios no está aquí. Él vino para convencer del pecado, de la justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, salvar las almas a través de la predicación de la palabra de Dios. Esta palabra que a mí me abrió un día los ojos, me sacó de la tumba, estaba muerto mis pecados, me resucitó el Señor, me quitó todos mis hábitos, mis pecados, me limpió el Señor, me hizo una nueva criatura, me presentó ante Él más blanco que la nieve, y me ha usado el Señor desde entonces. Nunca se me olvida ese día, y yo deseo volver a ver gente nacer de nuevo otra vez, recién nacidos, gente salir de los sepulcros, de las tumbas de su pecado, hermanos, y venir a Cristo Jesús y llenar un lugar como este de almas recién salvas, rescatadas, que han encontrado a Dios y su gracia y su compasión, y Dios los ha sacado de ese pozo y les ha dado vida eterna, y los ha puesto sobre la roca quien es Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esa es una iglesia del Evangelio, hermanos. Una iglesia que no está nomás concentrada en sí mismo, en sus problemas personales, es una iglesia que tiene una mirada fuera de sí mismo y busca también alcanzar las almas para el Señor. Hay mucha gente ahorita que tiene mucha necesidad, gente que está desesperada, gente que necesita una solución. Hay hombres que son esclavos al alcohol, a las drogas, al pecado, son esclavos de Satanás y necesitan oír este mensaje de la palabra de Dios, hermanos. Yo no sé cómo podemos estar contentos de tenernos nomás, el enemigo nos tiene muy enfocados en sí mismo y todo lo que hacemos. Y ¿sabes qué es la prueba de que una iglesia se ha desviado y está muy egocéntrica? Cuando empiezan a criticarse uno al otro, juzgar y estar codiciando entre uno al otro, la lujuria y la autojusticia, el santurrones, y pues mira mi hermano, qué hermano, mira qué hermana, mira cómo está vestido, mira cómo vino, mira no vino ayer. Ya cuando una iglesia empieza a hacer eso, hermanos, te voy a decir una cosa, hemos contristecido el Espíritu de Dios y Satanás se burla. Esta mañana quiero que abran su Biblia a Marcos capítulo 5, pero primero les voy a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo Él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Este es el Evangelio de Jesucristo, no hay otro. Jesús vino para salvar, y el Espíritu Santo que estuvo sobre Él le dio el poder para salvar las almas, siendo Él Dios se hizo carne, y en su debilidad Dios lo usó, lo ungió. Si el Hijo de Dios tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo, ¿cuánto más los predicadores ahora? ¿Cuánto más los que salen a evangelizar?
¿Cuánto más necesitamos la unción del Espíritu Santo, los que compartimos con nuestro prójimo, nuestros vecinos, nuestra familia, hermanos? Porque Él es el que nos da el poder, nos da la audacia, el valor, la valentía de poder hablar. ¿Por qué? Porque maravillosas son las obras de Jehová, lo que Él ha hecho. Y quizás tú esta mañana no tienes testimonio. Hazte esa pregunta: ¿tengo un testimonio yo? ¿Tengo algo que testificar de lo que ha hecho Dios por mí en mi vida? ¿O nomás fue algo una transición de que yo pues siempre he sido una buena persona? Siempre pues yo tuve educación y me criaron bien y pues a la iglesia me gustan las cosas de Dios y estoy en acuerdo con todo lo que dicen de la palabra de Dios, sí. Pero no tienes testimonio, no puedes decirle a alguien que está sufriendo, a alguien que está padeciendo, a alguien que está en las garras del pecado, decirle lo que Dios hizo por ti, que te soltó, te dio libertad, eras cautivo y ahora eres libre en Cristo Jesús. Tienes una historia que compartir. Porque si no tienes una historia que compartir, si no tienes un testimonio, es importante que empieces a cuestionar si eres salva o eres salvo. Por eso no partimos con otros, porque no tenemos un testimonio. ¿Qué le decimos a la gente? Oh, es bueno ir a la iglesia, es cosa bonita, ay, y se siente muy bonito. Ese no es un testimonio. Ese no es como entrar nomás a un teatro o entrar a una casa muy llena de aire refrigerado después de salir el calor y es solamente ir al mejor restaurante, decirle a la gente: has de ir a este restaurante y la comida está pero súper sabrosa. Ese es tu testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? Quizás hoy, este día, va a empezar tu historia. Lo que ha hecho Dios por ti, lo que no has podido ser por ti, Dios lo puede ser. Yo testifico con toda fe, con toda seguridad, con toda veracidad, de que Dios te puede transformar, te transforma tu vida, el Señor. Y Él dijo: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, predicar la libertad, proclamar la libertad a los que están encarcelados, los que están en el pecado, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Señor, ese es el evangelio que Él trajo. No fue nomás para que estemos muy contentos, muy aquí, muy campantes, muy satisfechos oyendo la palabra cada domingo. No, es para que veamos, conozcamos a este Señor que vino a liberarnos del pecado, hermanos. Por eso quiero que abran su Biblia a Marcos capítulo 5 y voy a nomás primeramente leer la última parte y luego ya les doy el contexto de lo que está hablando aquí. En versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus conturnos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El endemoniado diciéndole: Jesús, quiero estar contigo, Jesús. Pero miren lo que le dice el Señor. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, este
Qué bonito nos pinta aquí, Señor, en esta historia, en este evento, en este encuentro, la libertad que el Señor trae al que está en cautiverio, lo que es el Señor y lo que le dice que haga. En vez de dejarlo que lo siga, el Señor le dice, el seguirme a mí es irte a tu casa, a los tuyos, y cuéntale lo que yo he hecho por ti, lo que Dios ha hecho por ti. Y lo manda, lo envía con un testimonio de lo que Dios había hecho con él. Dios lo había liberado de muchos demonios. Este era un hombre, un caso muy especial, un hombre endemoniado, un hombre poseído por muchos demonios. Lo liberó el Señor Jesucristo. Tuvo compasión de él, lo trajo, lo limpió y en su juicio cabal lo encontraron sentado a un lado de Jesucristo, restaurado y con el deseo de seguir a Jesús, el deseo de estar siempre con el Señor lo comisionó, le dijo, no, véate de tu casa a los tuyos y cuéntales, públicales cuál grandes cosas ha hecho Dios contigo y por ti. Ese hombre se fue a su casa con un testimonio, con un cuento, una historia en su vida de lo que el encuentro con Jesús se había hecho en su vida. ¿Ves? Es el poder transformador de la vida en Cristo Jesús y el Evangelio. La transformación de una vida, ese es el poder de Dios. Y hay algunos de nosotros en este lugar que hemos experimentado este poder de Cristo y el Evangelio en nuestras vidas. ¿Y cómo no vamos a estar deprimidos? ¿Cómo no vamos a estar tristes, hermanos, cuando ya no estamos viendo esto? Ya no se ve mucho esto, especialmente en estos días que las iglesias tratan de modificar las cosas, de hacerlas atractivas. Quizás si tenemos esto, quizás si permitimos esto, va a venir más gente a la iglesia. Quizás si publicamos estas cosas y que es bonito para la familia y hay programas para los hijos, hay programas para los solteros, quizás podemos llenar la iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia está haciendo eso? Porque no están viendo el poder de Dios. Que tenemos que nosotros tratar de hallar una solución, encontrar una solución del problema que nos rodea a todos este día, hermanos y hermanas. Gente perdida, confusa, gente engañada, gente rápidamente, hermanos, huyendo del Señor, corriendo de Dios, yéndose hacia el infierno. Cada día almas mueren y se van al infierno. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el poder del Evangelio, hermanos? Ya no creemos en ese poder, ya no creemos que Dios puede transformar las vidas de los pecadores. Es lo que consiste una iglesia, de pecadores salvos por la gracia de Dios, pecadores salvos por la gracia de Dios, pecadores que han experimentado, hermanos, una vida transformante, una vida transformadora por el Evangelio. Los ha rescatado el Señor y tienen un nuevo espíritu en ellos. Hoy en día, para muchos la iglesia es solamente una obligación o algo bueno que hacer una vez a la semana, o quizás 2 o 3 veces a la semana. Ya no nos impresiona Dios, ya no hay nada que nos sorprende Dios, ya no tenemos expectaciones los domingos, venimos esperando lo mismo, ya sabemos lo que va a suceder, ya sabemos que sigue, ya sabemos los pasos, ya sabemos todo eso, nunca esperamos sorpresas de Dios. No nos sorprende, entra un pecador, entra una persona perdida, entra un drogadicto y nos lo despreciamos. Nos separamos de esa persona cuando Cristo los trae para con Él. ¿Y cuántas veces no hemos contristecido al Espíritu Santo? No tenemos ninguna idea, hermanos, lo que es salvo por la gracia de Dios. Porque si tuviésemos una idea cualquiera de lo que es ser salvo por Dios cuando no lo merecemos, cuando nos rescató en nuestra inhabilidad, nos rescató allí perdidos, no teníamos ninguna solución, no teníamos ningún escape.
Y Dios tuvo misericordia, hermanos. No tenemos ninguna idea lo que es, porque si lo tuviésemos, no estuviéramos peleándonos unos con los otros, como en la iglesia. Competición, mi iglesia es mejor, ven para mi iglesia porque aquí sí está Cristo. ¿Oh sí? Y lo que encuentra es, claro, un café donde sirven café, hay un lugar muy emocionante, la música muy alegre, y decimos, ahí está el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo está salvando los peores. Salva a los que son rechazados, a los pobres, a los cautivos, a los oprimidos, al pobre en espíritu. A esos los que está salvando el Espíritu Santo. ¿Quiénes son las gentes que no queremos en las iglesias? Oh, pues están así porque se lo merecen. O están así porque es lo que quieren. Se nos olvida que Dios está salvando todavía. Hermanos, el contexto aquí, vemos a Cristo y los discípulos acaban de cruzar el mar de Galilea la noche anterior y pasaron por una tormenta terrible, y Jesús demostró su poder allí sobre las fuerzas de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Sobre las fuerzas de la naturaleza. En este capítulo, en Marcos capítulo 5, Cristo demostró su poder en tres reinos. En tres reinos vemos su poder. Primeramente, sobre los demonios. Vamos a ver eso esta mañana. El poder de Cristo sobre los demonios son las fuerzas de las tinieblas, Satanás y sus huestes diabólicas. Jesús tiene poder sobre ellos. Segundo, mostró su poder sobre las enfermedades cuando sanó una mujer que tenía un problema. Tenía un problema muy grande esa señora. Y tercero, vemos su poder sobre la muerte cuando sana la hija de Jairo, que estaba muerta. La levantó el Señor Jesucristo. Poder sobre los diablos, poder sobre la enfermedad y poder sobre la muerte. Este es el Señor que venimos a adorar todos los domingos. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Jesús no ha cambiado. Jesús no se ha calmado. Hay una tormenta, hermanos, aquí fuera de estas paredes. Hay una tormenta en tu alma, en tu corazón. Esta mañana, el único que puede pacificar, que puede traer paz, que puede calmar esa tormenta, esa tempestad en ti, es Jesucristo. No hay otro. Busca, ve por mar hasta mar, cruza los mares, ve a los países más grandes, busca. Vea las ideologías y las psicologías y las tonterías de todos los hombres y búscalas en la sabiduría de los hombres una solución por tu problema. No lo hay. Solo es Jesucristo. Este relato que encontramos aquí en Mateo capítulo 5 es una demostración poderosa, hermanos, del poder de Dios sobre las fuerzas de las tinieblas. Este hombre no era un hombre ordinario poseído por un demonio, era una exhibición de Satanás. Era un hombre endemoniado por más de 6,000 demonios, tantos demonios en una alma. Si supieras que el misterio del alma del hombre, de cada uno de nosotros, hermanos, que este hombre es poseído por más de 6,000 demonios. Era la exhibición de Satanás, este hombre. Todos los que lo veían a él decían, mira qué hombre tan miserable. Satanás decía, esto es lo que yo hago con los hombres. Los destrozo, los dejo como nada, los destruyo, los mutilo, los hago pedazos a todos los hombres. Es lo que hace Satanás. Y si usted está consciente de lo que está pasando ahora en nuestra cultura, en nuestra sociedad, fíjense bien, no lo ignoren, no pretendan como si todo está muy bien. ¿Cuánta gente tiene necesidad de Dios y no lo saben? No lo saben.
Tan convencidos están que todo está bien para ellos. Pero hermanos, este es un ejemplo potente, poderoso del poder que transforma la vida de uno en Cristo y en el Evangelio. Uno de los propósitos por qué Cristo vino a este mundo, hermanos, dice 1 de Juan 3:8, por esta razón vino el Hijo de Dios o fue manifestado para destruir las obras del diablo, para destruir las obras del diablo. Y para eso vino el Señor Jesucristo. Una de las razones y los propósitos de Dios era que Cristo viniera a destruir las obras del diablo, porque nos tenía cautivos. Nos tenía cautivos Satanás. Primeramente, quiero que vean la condición de este hombre en capítulo 5 de San Marcos. Los primeros 5 versículos, fíjense la condición de este hombre, que es la condición de todo hombre fuera de Cristo, todo el que está fuera de Cristo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, Jesucristo, ¿verdad? Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y Lucas y Mateo dicen que tenía muchos demonios, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Qué condición tan miserable se encuentra este hombre, hermanos. Era un hombre inmundo, un hombre sucio. En primer lugar, hermanos, sabemos porque estaba él bajo el dominio de un espíritu inmundo. Está hablando de un demonio allí. Y son inmundos porque están contaminados esos demonios que eran parte de la creación de Dios por el pecado. Se mezclaron y hubo una contaminación, por eso les llaman inmundos. Quiere decir algo, una mixtura sucia. Es el espíritu de Satanás. Es una mixtura sucia por el pecado, el odio que tienen para toda la humanidad. Satanás te odia, nos odia. Es un odio que ni puedes conocer, un odio más tenso y oscuro que ni te imaginas que tanto nos odian los demonios. Y lo vemos por toda nuestra sociedad. Miren el resultado. La Escritura dice en Apocalipsis que en los últimos días una de las cosas que vamos a ver es una infiltración y un aumento, una infestación de espíritus inmundos, diabólicos en toda la tierra. Por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo, hermano, la perversidad sexual, las cosas que vemos, las matanzas, las guerras y todo eso, la confusión de género, homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia, el abuso de niños, de animales y toda clase de cosas que nos imaginamos, hermanos. Esa es la obra de Satanás, es lo que estamos viendo. Y para mucha gente es ya muy normal eso. Lucas nos dice que en Lucas 8:27 que este hombre tenía diablos por mucho tiempo ya. Estaba endemoniado por mucho tiempo. Mateo nos dice que estaba poseído por muchos diablos. En Mateo 8:28, no más les doy el texto porque tenemos que terminar el texto que tenemos en Marcos 5. ¿Ves? La Escritura dice en Efesios 2:2 que Satanás es el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Trabaja por medio de los hijos de desobediencia. Satanás controla a todos los que desobedecen a Dios. Por todo. No hay ninguno. Dice la Escritura en 1 de Juan que todo el mundo yace bajo el poder del diablo, todo el mundo. Por eso el entretenimiento, la media social, los medios sociales, todo lo que vemos, las escuelas, todo, promueven
la obra del diablo, destruyendo las familias, destruyendo a nuestros hijos. Las escuelas ahora, hermanos, no solamente las escuelas, las universidades, el entretenimiento, Hollywood, todo promueve la perversión sexual y muchas más cosas, la brujería, la hechicería. Todo lo diabólico, hermanos, porque todo el mundo yace bajo el poder de Satanás. Por eso este mundo necesita a Jesucristo, porque solo Jesús rompe esas cadenas, reprende esos demonios y nos libera a nosotros, nos libera del cautiverio que nos tiene Satanás. Dice que Él nos tiene, hermanos, nos tiene cautivos a través del temor a la muerte, dice en Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Este era un hombre inmundo porque tiene un espíritu inmundo, un hombre que necesitaba ser limpio, ser hecho limpio, para poder tener una relación con el Dios santo, santo, santo. Es necesario que Dios primeramente te limpie a ti y a mí. Él no puede convivir con una persona inmunda, una persona cautiva al pecado, una persona bajo el poder de Satanás. No puede haber comunión. Todas esas religiones que no requieren nada no más que creer solamente en alguna invención de tu imaginación, no te traen cerca a Dios, no te traen a Dios. Al contrario, te separan más de Dios. Este hombre vivía en un lugar inmundo, era en la región de los Gadarenos, y vamos a ver cómo esta gente eran una mixtura de gente que permitía y tenían cerdos, y los judíos no tocaban los cerdos, los judíos no querían nada con los cerdos porque era un animal inmundo, pero aquí vemos que en esta región era una de las cosas, o parte del ganado de esa gente eran los cerdos. Era un lugar inmundo, an unclean place. Pero miren dónde vivía él, hermanos. Dice allí que se encontró un hombre de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y no podían atarle. Su lugar de habitación era el lugar de la muerte. Hay una conexión siempre, hermanos, entre la hechicería, la brujería y todo eso, la obsesión con la muerte y las tinieblas en nuestra cultura ahora. Todo lo que vemos ahora promueve la muerte, las tinieblas, la hechicería, the occult, todo eso, el satanismo. Hollywood, los Oscars promovieron, no sé si lo vieron, los Oscars de este año, un rito satánico sin vergüenza, abiertamente, era un rito satánico. Y no se avergüenzan ya. Toda la sociedad, hermanos, la cultura donde vivimos es una cultura que habita en las tinieblas, en los sepulcros, están muertos en sus pecados y delitos, dice Pablo. Pero también estaba contaminado este hombre con una vida inmunda. No solo era un hombre inmundo y no solo vivía en un lugar inmundo, pero también estaba contaminado por una vida inmunda. Dice que no estaba, en Lucas 8:27, estaba desnudo. Estaba desnudo. Los huestes diabólicos que son inmundos siempre llevan a sus sujetos, a sus esclavos, vivir de una manera inmunda, sucia. Es lo que es el reino de los demonios, hermanos. Es una cosa, desorganización, caos, suciedad. Y esto se ve esta vida se ve no solamente
en cómo vive, pero cómo vive moralmente y físicamente. Ahora, una de las cosas que están pasando mucho es que uno se encuentra, va a visitar o conoce gente que tiene sus casas bien sucias, adentro sus casas desorganizadas, muy cochinas, sus casas. Ese es trabajo del diablo, de los demonios, que se deleitan en el caos, en la falta de organización y orden, el puro desorden, suciedad. Es una de las evidencias, no necesariamente de esa persona está endemoniada, pero es influenciada por Satanás. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Satanás odia es el trabajo, la orden, lo que es organizado. Satanás odia todo eso. Nos hace flojos, ociosos, y se acumulan las cosas. Yo he conocido gente donde tienen sus trastes allí por días y días acumulados. No ven, no ven la suciedad, no ven el caos en la cocina, o el caos en la recámara, o el caos dentro de la casa. No lo ven, se les hace normal. Y así es nuestra sociedad, hermanos. Este mundo donde vivimos, hay mucho caos. No hay orden. Después de la caída, Dios vistió a Adán y Eva, descubrió su desnudez, y Satanás está trabajando agresivamente para desnudar al hombre y a la mujer. Desnudarlos. ¿Ves? El pecado nos hace inmundos, sucios en la presencia de Dios. Dice Isaías capítulo 64, versículo 6, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Como trapos de... Todo lo que nosotros queremos ofrecerle a Dios, que pensamos que es bueno, ante Dios es nada más que trapos de inmundicia. Todo lo que uno ofrece fuera de Cristo Jesús, solo Cristo Jesús, que es la víctima perfecta, el Cordero de Dios, puede hacernos justos delante de su Padre. La religión no te hace justo. Tu religión no te puede limpiar ante Dios. Tiene que ser la sangre de su Hijo Jesucristo que te limpia y te hace más limpio y blanco que la nieve. Mientras todas tus justicias, todas tus buenas obras son nada más que trapos de inmundicia. Y le damos gracias a los que traducieron las Escrituras, que no usaron lo que la palabra en el hebreo verdaderamente quiere decir allí. Quiere decir un trapo menstrual, sucio. Ante los ojos de Dios, tus buenas obras es todo lo que son. Pablo en Romanos capítulo 3 dice así, si gusta abrir su Biblia allí conmigo, en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, como está escrito, refiriéndose a las Escrituras del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno, no hay ninguna persona que es justa. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso hay muchas religiones, porque nadie busca al verdadero Dios. No nos conviene, el Dios de la Biblia no nos conviene, nos molesta, nos ofende. Y buscamos un Dios que se pueda acomodar a nuestra manera de vivir, que se pueda acomodar a nuestras perversidades. Un Dios que acepta pecado y una vida de pecado, de concupiscencia. Ese es mi Dios, pero ese no es el Dios verdadero. Por eso dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, está hablando todo ser humano, se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjense, Pablo dice, está escrito esto. Sepulcro abierto es su garganta, fíjense. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura, es lo que escuchamos todo el día. Las profanidades es normal para la gente, ¿verdad? Estas son profanidades, esto es un insulto, esto es una calumnia, son chismes y todo eso, hermanos, lo que está hablando. Puro veneno habla el mundo. Por eso hay talk shows. ¿Han oído los talk shows? Puro criticar y rebajarse uno al otro, exaltarse uno al otro. Está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto, desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de todos los seres humanos. En versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la solución? La misericordia de Dios. Que se acerque a mí, que se acerque a ti. Antes de tener comunión contigo, Dios primeramente envía su Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo que corta y penetra y trae a la superficie nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador y se nos ofrece a Jesucristo. Solo Él puede regenerarnos, hacernos de nuevo y nos limpia. Entonces ya hay comunión entre tú y Dios. No hay otra manera. Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Nadie es nadie. Y lo que dice aquí este hombre, era un hombre inmundo, necesitaba una nueva vida. Acuérdense, estaba endemoniado por mucho tiempo. Era gobernado y dominado por demonios. Por eso lo vemos como lo vemos. Aquí está este retrato, hermanos, delante de nosotros, un hombre en la miseria, un hombre esclavo, un hombre perdido, un hombre casi muerto. Pues vivía en los sepulcros. Pero era un hombre también que no se podía dominar. Miren versículo 3. Pues qué, Marcos, me estaba ya leyendo ahí Romanos, Marcos capítulo 5. Un hombre que no se pueda dominar, no lo puedan controlar, hermanos, no lo puedan amarrar. ¿Y cuánta madre no ha tratado de salvar a sus hijos o padre que ha tratado de salvar su matrimonio y no pueden? Tanto año he tratado de convencer de que hay un Salvador y no podemos. Hacemos todo lo posible, ¿verdad? Señor, hasta que nos inclinamos y decimos, Señor, salva a mi hijo, salva a mi esposo, salva a mi esposa, Señor. Por favor, yo no puedo. Ten misericordia de ellos. En versículo 3 dice Marcos 5:3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Fíjense bien. Nadie lo podía controlar. ¿Sabe qué eran sus ataduras? Las ataduras de este hombre. Ahí está, grillos y cadenas. Los grillos eran cadenas o algo para atar a la persona de los pies. Y la cadena para atarle sus brazos y todo lo demás del cuerpo. Fíjense, trataban de controlar a este hombre totalmente y no podían. No podían. Rompía las cadenas. ¿Sabe por qué rompía las cadenas? Porque había una fuerza sobrenatural en él, satánica. Tú no puedes pelear con Satanás con cosas carnales, con cosas físicas. Satanás es un espíritu. No puedes tú, hermano, amigo, hermana, te voy a decir una cosa, pensando que si tus hijos
van a una buena escuela, si son bien educados, van a resultar en buenos hijos, respetuosos, amadores de Dios. Solo lo que haces es crear diablos educados. Es todo lo que haces. ¿Por qué cree que nuestras universidades son muy ante Dios? Dice la Escritura, profesando ser sabios, se han hecho necios, creyéndose muy sabios, se han hecho más necios, rechazando a Dios, al Creador que les dio vida. La educación no nos hace buenos delante de Dios. Es buena la educación, pero no nos convierte, solo nos hace más diablos más educados. Es todo lo que somos. A este hombre no lo podían atar, no lo podían amarrar. Cuánto pobre madre ha querido hacer todo lo posible por sus hijos, su hija, su hijo. Tiene una hermana que desde muy chiquita, muy jovencita, se rebeló contra mis padres y se iba a las fiestas y no venía por una semana. Y mi papá pensaba que si la mandaban a una escuela de reforma, allí iba a venir ya transformada. Mi hermana vino lesbiana de allí, peor. Siempre estaba en las cantinas, siempre estaba con multitud de hombres y mujeres. Mi hermana que yo tanto quise mucho, cuando me decían, ya llegó tu hermana, vino a visitar, yo corría desde chiquito a ver a mi hermana, la quería mucho. No podíamos dominarla, mi mamá no pudo. Mi papá pensando que en una escuela de reforma iba a cambiar, ahí la abusaron y vino contaminada y dañada, lesbiana, mi hermana. Nunca tuvo una buena vida y hasta que ya ancianita llegó a los pies de Cristo Jesús, mi hermana. La salvó el Señor. Tanto año, quedó ciega, perdió su vista completamente. Estuvo en mi casa por los últimos años de su vida. Para mí fue un privilegio tener a mi hermanita y mi hermanota era más grande que yo. Pero miren, hermanos, este hombre, que nadie quería pasar por donde él estaba. Dice Mateo 8:28, que nadie se acercaba a él, nadie pasaba por donde él va. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no vemos esto? De gente que está esclavizada, necesitan ayuda, están bajo de alguna atadura y no queremos nada con ellos, no queremos acercarnos a ellos. Ellos necesitan nuestra ayuda, necesitan a Cristo Jesús. Y luego este hombre era un hombre indomable. Y es interesante, ahí en versículo 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Indominable o indomable, hermanos. Esa palabra dominar, hermanos, es una palabra que se usa para los animales. Es una palabra que se usa para dominar a un animal. Y dos veces trataron de hacer algo con este hombre, de resolver su problema, hermanos. Primero con grillos y cadenas y segundo, reforma. Es lo que quisieron hacer dominándolo aquí. Querían una reforma. No solo querían controlarlo, restricción y reforma, esas dos cosas que hacen los hombres. No vale nada eso, hermanos. Tú no puedes domar a una persona así. Restricción y reforma. Si le quitamos todo esto, si se va a la cárcel, si lo encierran, a lo mejor se compone allí. No se compone allí porque están encerrados con unos peores que él o ella. O reforma, quizás si va a una iglesia, si nomás va a la iglesia, se sienta allí y aprende cómo vivir la vida sana. La reforma no cambia a los hombres. No los cambia. Aquí vemos, hermanos, en estos tres relatos, aquí en capítulo 5, ¿verdad? El poder de Cristo sobre los diablos, el poder de Cristo sobre la muerte y la enfermedad, hermanos. Vemos, hermanos, subraya la debilidad y la inhabilidad del hombre.
y que el único poder para este problema, la solución de este problema es el poder de Dios. Solo Dios te puede cambiar. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto gente que dice, bueno, voy a controlar, voy a portar bien por un tiempo, pero es solo por un tiempo? Van a ir a la iglesia o y entran a los estudios, a la escuela o quizás consiguen un buen trabajo y por un tiempo parece que se compusieron, pero hermano, hermana, la reforma no cambia a nadie, la restricción no cambia a nadie. La única solución para el problema es el poder de Dios. Por eso dijo Jesús en Lucas capítulo 4, el Espíritu Santo está sobre mí. He sido ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos. Solo Jesús te puede liberar a ti de tu pecado. Y luego miren, hermanos, en versículo 5, y siempre, fíjense, de día y de noche andaba dando voces en los montes. ¿Sabes lo que dice ahí, hermanos? Había pena, dolor. Esa palabra, dando voces en los montes, hermanos, es un grito fuerte de desesperación. Algo muy fuerte aquí, hermanos, algo fuera de esta tierra, es un grito fuera de esta tierra. ¿Por qué? Porque estaba agonizando bajo este dominio de los diablos, el control de los diablos. Y lo que hace Satanás, te trae pura miseria, puro dolor, pierdes tu familia y respetas a tus seres amados, pierdes el sentido. Piensas que no estás haciendo mucho mal y estás haciendo muy mal, y no solo eso, estás en una situación, una condición muy mala, una miseria. Se está acabando, te estás desgastando de preocupación, de ansiedad, desesperación, y ahí andas para acá y para allá buscando la solución. Quizás otra botella, quizás otra inyección, quizás otra mujer, otro matrimonio, quizás si me voy fuera de la ciudad, me voy a otro lugar a vivir, otro trabajo. Nada de eso te va a traer la solución, nada de eso te va a traer paz. La vida sin Cristo es una vida sin esperanza y sin Dios en este mundo, dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. Y luego tenía cicatrices, hermanos. Miren, versículo 5, la última parte, hiriéndose con piedras, se estaba mutilando. Tenía cicatrices este hombre, se cortaba y se laceraba él mismo. Una cosa sí te digo, el autodaño es diabólico, ¿sabías? El autodaño, self-harm, es demonic. Por eso una persona que toma, que es cautivo por el alcohol o una droga, se empieza a desgastar, se está dañando solo, es diabólico. Satanás odia tanto el cuerpo que te dio Dios, que lo quiere destruir. Lo va a destruir. Porque ese cuerpo fue hecho a la imagen de su Creador y para la gloria de su Creador. Dios te hizo a ti para su gloria y Satanás trata de desfigurar esa imagen de Dios en ti. Por eso la gente que está especialmente en drogas se empiezan a desgastar y mucha gente se ve muy mal, hermanos, desfigurados. Es autodaño. Es diabólico. Diabólico. Satanás le encanta, se deleita en mutilar el cuerpo humano. El cuerpo humano. Y ya voy a terminar, hermanos. Miren su conversión. Miren lo que pasa con su encuentro con Jesús en versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Jesús. Y tenemos el encuentro con Jesús. Fíjense qué importante es esto. Este hombre endemoniado, hermanos,
se arrodilló delante de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque los demonios saben quién es Jesús. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía que muchos no saben quién es Jesús. Y los diablos sí saben. ¿Por qué? Porque estuvieron ellos una vez en el cielo y saben quién Jesús es. Ellos saben quién es Jesús. Y lamentablemente nosotros no sabemos. Lo rechazamos, lo negamos o lo modificamos a Jesús como nos gusta. Pero no lo conocemos. Te voy a decir una cosa. Si tú sigues igual, no te has transformado, tu vida no ha sido transformada, nunca has tenido un encuentro con el verdadero Jesucristo. Aunque creas lo que creas. Estoy leyendo las noticias que muchos en tierras musulmanes se están convirtiendo de Islam a cristianismo, que han tenido un encuentro con Jesús porque allá no pueden tener Biblias, es prohibido tener Biblias y no encuentras Biblias allá y tienen visiones de Jesucristo. Hay tanto testimonio ahora de musulmanes que se convierten a Jesús, que vienen a conocer a Jesús a través de la pura misericordia de Dios. Especialmente en Irán. La iglesia está creciendo mucho en Irán. No la vemos en los medios que están ahora, los medios liberales, pero son noticias que vienen de allá de cristianos que se escapan y vienen para acá y están diciendo que muchos se están convirtiendo en Irán, en Arabia, en muchos lugares, Irak, muchos cristianos, muchos están creciendo. Allí están naciendo de nuevo. Dios está haciendo una obra muy bonita en esos lugares. Cuando vio después a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Por qué crees que se arrodilló, hermanos? Los demonios saben quién es Jesús y se postran delante de él. Y miren, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ese nombre, ese título, Dios Altísimo, es el título que se usa en el Antiguo Testamento cuando se habla de Dios siendo el único Dios verdadero. El Dios Altísimo. Los demonios conocen a Dios. Y saben que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Otras palabras, hermanos, no solo conocen a Jesús, conocen que Él es el Hijo del Dios Altísimo. Miren Santiago capítulo 2, y ya voy a cerrar aquí con estos. Santiago capítulo 2, James chapter 2. Y aquí Santiago está hablando de la verdadera fe. Y porque mucha gente dice: yo tengo fe, ¿verdad? ¿Sabías que Satanás sabe todo lo que tú sabes? Satanás es un teólogo. Él conoce la Biblia más que nosotros, porque él sabe quién la escribió. Él sabe quién gana al fin de todos los siglos. Jesús va a ganar. Él sabe. Por eso dice: ¿vienes a atormentarme? Miren lo que dice versículo 19, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué impresionante que crees que Dios es uno. También los demonios saben, pero ellos tiemblan. Ellos conocen a Dios. Y Santiago está cuestionando al que dice: yo tengo fe, pero no hace nada bueno, no tiene buenas obras. Dice: tu fe entonces no es fe, está muerta tu fe. ¿Dónde está la vida transformada? A ver, muéstrame que tú sí has nacido de nuevo, muéstrame que tú sí conoces a Dios. ¿Dónde está tu vida transformada? ¿Ha sido transformada tu vida? Porque si no, no conoces al verdadero Dios. Los demonios sí lo conocen. Por eso se arrodillaron delante. Esa palabra ahí, arrodillar, es postrarse, como dándole reverencia y honor a una persona. Se arrodillan delante de Jesucristo los demonios.
y hoy tú rehusamos arrodillarnos delante de Él. ¿Ya entiendes por qué hay un infierno? ¿Y qué insulto al Padre que rechazamos a su Hijo? Buenos somos para cuestionar, para tratar de figurar y hacer las cosas difíciles. Bueno, no es Jesús, Jesús esto y esto, Él nomás fue una criatura, siempre haciendo caso a Satanás, tratando de desacreditar al Hijo de Dios. Y eso un día vamos a dar cuenta delante de Dios, que hicimos con su Hijo. Él es la solución. Voltéate hacia Él, abre la puerta, dile: Señor, ven. ¿Por qué no quieres? ¿Y sabes por qué? Porque Satanás te detiene. Estás bajo el control de Satanás. Y miren la conversión de este hombre. Miren lo que sucede. Dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. Dos palabras: creen en Jesús, el Hijo de Dios, creen en el juicio venidero, saben que viene un día de juicio. En Lucas capítulo 8, versículo 31 dice que dijeron: no nos mandes al abismo, que es el abismo, el lugar donde son juzgados los demonios. En Apocalipsis está ahí. Es una cosa horrible, un lugar tan horrible que los demonios no quieren ir allí. Y Jesús tiene el poder para mandarlos ahí los van a condenar. Y dice: no nos atormentes. En Mateo dice: no, ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo? Ellos saben que viene un día de juicio. Ellos saben que han perdido. Ellos saben que ya están condenados. Ellos saben que está preparado un lago de fuego para ellos. Ellos saben, son losers. Y lamentablemente muchos de nosotros nos dejamos llevar por ellos. Ahí andan celebrando que Satanás y el culto a Satanás que le rinden, y la gente piensa que Satanás ha ganado, que Dios está derrotado. No, los demonios saben mejor que tú que ellos están derrotados y Dios los ha vencido.